Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 209. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues nada, de nuevo por aquí. Antes de nada, recordaros nuestros cursos online, la plataforma de cursos que estamos montando. La podéis ver en estudiolightroom.es/cursos. Y bueno, podéis aprender allí fotografía a vuestro ritmo. Tenemos 11 cursos ya de fotografía. Cuando oigáis esto depende del tiempo, si lo oís en la fecha, cuando sale, quiero decir, pues tenemos 11, pero bueno, enseguida va a salir el 12º. Grabamos ayer el de desnudo artístico, que bueno, lo mismo, es que está muy mal que lo digamos nosotros, pero es que realmente yo creo que el contenido en cursos, de 3 a 4 horas de curso, pues 11 cursos ya, empieza a tener una entidad, sí, empieza a tener una entidad chula. La verdad es que empieza a estar bien. Entonces, bueno, nada, echarle un vistazo. En los que ya nos sigáis, sabéis que son 10 euros de mensualidad, o sea, 10 euros al mes. Y los que no nos conozcáis, pues a ver si podéis escuchar alguno de nuestros programas, que sepáis el contenido que solemos ofrecer. Y nada, echarle un vistazo a los cursos, a ver si os gustan. Y luego anunciaros también el canal de Telegram, que ya estamos en 377, 477, 480 usuarios de Telegram. Te lo digo, tenemos 474. Sí, 474, ¿vale? Que esta mañana estábamos por ahí y son una barbaridad. Pensábamos que se iba a frenar en los 300 y tal, pero va subiendo, poquito a poquito va subiendo. Nosotros igual es que somos muy conservadores, pero estáis rompiendo todos los esquemas, porque cuando vimos que el primer día ya erais 100, Fran y yo hablamos y dice, bueno, 200 tardará. Y no tardó nada. No, en 2 y luego dijimos, bueno, en 300 probablemente se pare. Y se pare una temporada. Y ya, no ha dejado de crecer. Ya sabéis que tampoco nos guardamos nada. Y ahora nada, ya entonces estamos pensando en saber qué día llegamos a los 500, porque no sé, ya es un número como muy gordo. Está claro que, digo, como no nos guardamos nunca nada, yo lo achaco a que no todo el mundo se escucha todos los programas. Entonces, por eso en todos los programas intentamos anunciar el tema de los cursos y, por ejemplo, esto de Telegram. Porque si los escucháis por título, algunos de vosotros, pues por lo menos que sepáis que eso, que hemos creado el canal de Telegram. Entonces, lo que quiero decir es que va más poco a poco, pero van cayendo, porque no todo el mundo se los escucha a todos. Entonces, bueno, y no todo el mundo quiere, eso por supuesto, que sois libres de entrada, ¿no? Entonces, ¿qué os ofrecemos en Telegram? Pues la verdad es que una comunidad dedicada a fotografía. Es verdad que se tocan multitud de temas. Y aquí me río porque se ha tocado de todo. Se ha tocado de todo. De hecho, se está convirtiendo en algo que a mí me gusta mucho, que es amigos en un chat de amigos real. Y entonces al final, pues si uno está constipado, pues todo el mundo se preocupa, ¿no? Sí. Entonces es como un poco así. Tiene varias cosas buenas. Una es que es voluntario el interactuar o no, puedes estar allí de oyente. Yo por tiempo, sinceramente, me voy leyendo casi, yo diría que me lo he leído todo. Algún día a lo mejor no, y aunque no interactúes sí que me lo voy leyendo. Lo que pasa es que ya llega un momento que por tiempo no, y a veces te sabe mal entrar porque tienes 2 minutos, digo voy a entrar a la conversación y me voy a ir. Entonces, bueno, estamos ahí, pero bueno, sí que lo que hay que decir es que si te pones te ocupa muchísimo tiempo. Hay gente que está muchas horas y entonces, muy intensamente, además te das cuenta de que ayer por ejemplo estábamos grabando el curso y desde que entramos a grabar hasta que salimos, que fueron 4 horas, no hago más, más, es verdad, había 470 o 500 mensajes pendientes, y eso que no era una hora buena, porque es la hora justo antes de cenar, que normalmente sube después. Y por la mañana, que es lo más sorprendente, las mañanas últimamente son criminales. Bueno, es que además por lo que vemos, además hay mucha gente que empieza a trabajar súper pronto, claro, y otra súper tarde, entonces hay un poco de todo, y entonces siempre pues se van turnando. Lo que es cierto es que además poco a poco se está bajando la única franja de descanso, y ahora ya está entre las 2 y las 4 de la mañana, las 2 y las 6 de la mañana. Sí, además no sé, esa es la franja de descanso, porque están juntándose la gente que está al otro lado del charco y la gente de Asia, y se está juntando todo, y al final a mí me sabe mal por los que no tienen el mismo horario. No sé, la que verdad es más difícil que nos encuentren a nosotros. Estamos encantados. Pero Yo sí, me voy apuntando alguna cosa de vuestras preguntas y eso para tratarlas aquí en el programa. Hoy de hecho tenemos una, a ver si nos da tiempo, si no en otro programa, del tema del enfoque, que es recurrente. Y lo podemos tocar aquí también. Y lo que quería decir es eso, que sois libres de interactuar o de meteros en las conversaciones tanto como queráis. Y la verdad es que respeto, hay discusiones, porque las hay y tal. Sí.
más que discusiones, debates, pero también es verdad que hay mucho cachondeo. Entonces... Hay mucho cachondeo. Además, ya se han creado dos grandes grupos diferenciados. Sí, que está, por un lado están los Waris, que es Star Wars, y luego los Trekkies, que es Star Trek. Hostia, hay dos grupos. Esto es como siempre. A mí me y gusta estar dentro de esos grupos está dónde se afilia cada uno. Está claro que para Waris, para Star Wars, el lado oscuro es Nikon y la fuerza o el rebelde es Canon, que además Canon aprovechó eso y es muy divertido, hay muchos memes sobre esto. Aprovechó sacar un modelo que se llamaba Rebel precisamente para reforzar ese concepto. Pues yo no sabía que era por esa razón, ¿no? Bueno, todo el mundo asume que es por eso. No, es posible, sí. Porque solo salió en Estados Unidos. Ese modelo no existe en Europa. Sí, lo sé. En Europa es la 300, la 400, la 500. Pues ahí es Rebel XT, Rebel XS, Rebel esto. Y luego está, pues claro, ahí de la alianza. Bueno, ahí están los que son de la Federación de Planetas y los Klingons. O sea, esto es así. Sí. Y es bastante heavy, es divertido. Bueno, pues nada, si os gustan estas disquisiciones filosóficas... Yo soy Yoda. Eso sí que lo leí. Yo soy Yoda, me han bautizado ya como Yoda. Maestro Yoda. Y entonces tengo que hablar como Yoda. Menos mal que no entro mucho, que no quiero que me etiqueten ahí. Pero bueno, está bien. Nada, que si os gusta la fotografía, entrad en Telegram y buscad aprender fotografía. Si os gusta la fotografía, os gusta reíros, porque hay de todo, de verdad. Entonces, bueno, ahí estamos y compartimos la verdad es que muchas cosas. Bueno, hoy tenemos unas cuantas preguntas, vamos a ver las que nos da tiempo, Pera, y seguimos otro día. Y empezamos con Luis Armando Galvis, que nos dice: hola, Pera y Fran, nuevamente desde Colombia reportando sintonía. He sido uno de los escuchantes del podcast de principio a fin y ahora suscriptor de los cursos online, en los cuales voy más lento que con los podcasts, por obvias razones. Hay mucho material que aprender. Sí, esto es cierto. A ver, tenemos menos horas que los podcasts, pero es que está condensado mucha teoría y la verdad es que los cursos, si hay alguna lección que son 10 minutos o 15, pero es que cada frase es para analizarla. Claro, tú igual no te das cuenta porque lo vas diciendo pero realmente el que no sabe fotografía se tiene que parar. No, pero bueno, y verse la clase varias veces. Al final ya hicimos una serie de podcasts que eran glosario, no volvamos a sacar acutancia. Pero sí que es cierto, o sea, yo intento buscar un lenguaje lo más plano posible. No, y lo es. Pero evidentemente cuando entramos en física es que hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Sí. Entonces el otro día, pues incluso te puedes encontrar que el otro día en Telegram había un tema que no quedaba muy claro. A ver si ahora me ubico. Y bueno, hablar de la ley inversa en Telegram es muy fácil, que aparezca, precisamente por eso, o de la ley de reciprocidad. Vale, ya sé cuál dices, que empezaron a definirlo y tal. Sí, pero claro. Entonces estuvimos hablando hace unos días porque se hablaba de utilizar filtros polarizadores para evitar el reflejo de las gafas en estudio, ¿no? Pero no siempre. Y entonces, bueno, yo expliqué que sí, que en principio sí que se puede utilizar un polarizador, porque lo que hace el polarizador es dejarte ver lo que hay al otro lado del reflejo, o sea, detrás de la gafa, pero que lo ideal es polarizar la luz. Entonces, me dio por recomendar que se leyeran el funcionamiento de los polarizadores lineales y que se mirara la ley de Malus. Claro. Y entonces ya está liada, ya tenemos otra. Y luego... para meterla, que es la ley de Malus. Entonces, que además es en la que se basa todo el mundo para ver la efectividad de un polarizador. Entonces... ya, pero es que también depende de es mejor polarizar la luz, entonces, sí. Es mucho mejor, pero claro... filtros polarizadores para flash. Mira, eso te lo digo yo lo que valen porque lo busqué en su día. No, es que son caros de narices. Un rollo de estos de la marca, no me saldrá, de la marca esta, bueno, ya me acordaré. ¿De cuál? Pero un rollo de unos 10 o 20 metros, o sea que bueno, es largo, pero son 900 euros. Ya. El rollo polarizador. Y eso es para poderlo poner en las ventanas. Efectivamente, porque si no pones metros es que es imposible. Tú tienes que ponerlo en la ventana entera. Claro, una ventana como la que tenemos aquí de un 80. Bueno, podrías ponerlo en la fuente de luz, pero como son como celofanes se queman. Claro, es que no puedes acercarla mucho, con lo cual tiene que ser mucho más grande. Los de cristal grandes para poner en flashes, que hay para flashes de zapata y hay para flashes de estudio. Esto no los he visto nunca. Lo que necesitas es un cocking y meter un... Claro, es enorme. Sí, pero es enorme. Es enorme. Entonces,
No, es un follón. Cuando lo realmente sencillo es encender la luz de modelado y jugar con el ángulo, porque la luz rebota en el mismo ángulo en el que es lo que te iba a decir. Luego depende. Lo hemos hecho aquí en 1000 ejercicios. Sí, cuando dices lo de las gafas, que agacha un poquito la cabeza o que baje un poquito el mentón. O la des un poco la luz. Sí. Bueno, que nos enrollamos. El tema, luego recuerdo yo también el ángulo de Brewster, que solamente si da la luz en ese ángulo es cuando se produce el reflejo o cuando puedes hacer la polarización. Bueno, claro, no, porque, a ver, ¿qué hace un filtro polarizador? Ya lo miraré. Ostras, es que explicarlo gráficamente es como más fácil. Si la luz entra en una dirección, en un ángulo, lo que hace es esto, girar el ángulo. Cambiarlo. Nada más, gira el ángulo. Pero no de todos los rayos de luz, sino de los que vienen en cierto ángulo. A ver, lo que hace al polarizar la luz es variar su frecuencia. Pero, ¿qué está pasando? Lo que hace es solo ladear el ángulo ligeramente. Es como si el sol o la luz que fuera, en vez de estar en esa línea recta, estuviera unos grados más a la derecha, unos grados más a la izquierda, unos grados más arriba o más abajo. Y entonces no te refleja. Y entonces no ves el reflejo. De hecho, es lo mismo que hacemos nosotros moviendo la luz. Sí, cuando te mueves o la cámara. Entonces, es más fácil mover la luz que utilizar un polarizador, porque además un polarizador resta luz. Y además varía la temperatura de color. También le da un ligero tinte. Sí, claro. O sea, hay muchos cambios ahí. Yo os pongo un ejemplo, ¿vale? Que en la ley de Malus lo podréis ver, pero es que es muy chorras, es muy fácil. Coger dos gafas de sol polarizadas. Si las ponéis una encima de la otra, no hará nada. La polarización seguirá estando, será la misma. Pero si las ponéis cruzadas, veréis que se anula. Se anula y se queda. Desaparece el polarizador. No, se queda transparente. Vale, al revés. Desaparece. Entonces, ahí os daréis cuenta de cuál es el ángulo en el que realmente la luz se polariza. Que es muy poco, es un ángulo... Bueno, hay que hacer hay una fórmula algebraica, me parece que es un cálculo de coseno y no sé qué historias más, no me acuerdo de la fórmula, ¿vale? Hostia, si me acordara la fórmula de memoria estaría ya fatal. Entonces, si jugáis con eso os daréis cuenta. Es mucho más sencillo mover el ángulo que intentar polarizar la luz. Y poner solo el polarizador en el objetivo, ya os digo yo que no vais a poder, os va a costar horrores. Es que sí. Porque depende realmente lo importante es polarizar la luz, no el reflejo de la misma. Ya en un curso que hice en su día, hace ya 10 o 12 años, con Mavia Salaguet, que igual alguien la conoce y eso. Además, pensar otra cosa. Los polarizadores realmente efectivos son los lineales. Sí, los circulares. Los circulares no son muy efectivos porque solo polarizan una zona. ¿Por qué polarizan solo una zona? Precisamente para que no perdáis el AF. Porque así pueden enfocar siempre en la zona central, donde la F funciona. En la parte central es bastante más... Es muy eficaz. Por ejemplo, en la parte superior e inferior cuesta mucho enfocar. O en la superior o en la inferior. Depende de dónde es la zona que polarices. Y solo polarizan de los 360 a 180. Entonces, ¿cuál es el tema? Y luego hay un degradado. ¿Cuál es el tema? Que si ponéis un lineal en un objetivo no podréis enfocar. El enfoque desaparece. No es capaz de enfocar. Hay que hacer manual el enfoque. Y os fallará la confirmación. Os dará confirmación cuando no toca. Claro, o no os dará ninguna. Con paisaje no lo noté. Pero claro, no tenía ni que enfocarlo hacia... No, porque para paisaje van muy bien los circulares porque solo los usamos para el cielo. Y luego cuando... Pero hoy en día con el retoque digital se usan cada vez menos. Aquella mujer utilizaba el filtro para la luz, o sea, el polarizador para la luz y el polarizador para el objetivo, las dos cosas. Y salían unos metales... claro. Flipas. Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que el unos metal metales tiene negros, entonces tenías que buscar... Claro, es diferente. Sí, tenías que el buscar... polarizador no puede eliminar los brillos especulares. No puede. No puede hacerlo. Lo que pasa es que cuando la luz ya está polarizada no hay riesgo de brillo, de reflejo con un brillo especular. Es un metal negro súper puro que parecía como obsidiana. Sí, parece que tenga textura cuando realmente es un brillo. Sí, y ostras, era una pasada. Bueno, es una pasada cuando lo... Eso se hacía mucho antiguamente cuando se hacían las fotos de los coches en estudio. Claro, se metían unos celofanes de estos enormes por todas partes. Entonces, para evitar precisamente los brillos especulares de la luz. Hoy en día todo esto se hace por infografía. Ya nadie se pone a hacer fotos a coches, o muy poca gente, a no ser que sean clásicos y cosas así, que no suele haber infografía. La mayoría de fabricantes usan la infografía para esto. Sí, estaba buscando aquí ya me lo buscaré, lo del ángulo de Brewster, porque yo recuerdo eso, pero no sé explicar
Bueno, no es ni mucho menos un experto en física, al contrario. Bueno, seguimos con Luis Armando, que nos dice: quería consultarles algo que mencionó Pera durante el podcast 202. Es el referente a los NAS. Decía que si se tienen 2 puertos para conectar al router, se deben usar ambos para alcanzar mayor velocidad. Yo utilizo uno para conectar al router y poder enviar archivos en modo wireless. Y el otro lo dejo para cuando tengo mucho material que subir. Lo conecto directamente al MacBook y así subirlo más rápido. No sé si será mejor estrategia que la que recomendáis de conectarlos ambos al router y enviar archivos wireless. A ver, cuando conectas directamente y no pasas por un router, realmente rápido, lo que estás haciendo es como si fuera un puerto serie. No es muy eficaz, sinceramente no es muy eficaz. Además suele haber errores, entonces tiene que hacer reintentos. Poner los 2 puertos sirve sencillamente, pues, sobre todo, a ver, tener los 2 puertos de la NAS conectada al router es sobre todo un tema de redundancia. Si falla una de las 2 tarjetas que lleva la NAS, la otra sigue trabajando y no pasa nada. No va a servir el doble de rápido, porque el ancho de banda es único. Si tenemos un cable que nos soporta 1 gigabit, pues no va a pasar nunca de 1 gigabit. De hecho, no llegará nunca a 1 gigabit. Pensar que el ancho de banda en red suele ser como poco un 30% menos de lo que se marca, porque el resto simplemente son confirmaciones de paquete IP, entonces se pierde mucho en volumen. Y eso que el IP es muy liviano como protocolo, ¿vale? O sea, trabajar sobre una red IP es liviano. No se utilizan protocolos complejos, sino que son muy sencillos. Pero tener las 2 siempre nos va a dar más garantías de que puede estar sirviendo la NAS hacia afuera, hacia una WAN y hacia una LAN sin que le afecte. Cosa que si no es así, tendrías ese problema. Evidentemente, si tu ordenador tiene un puerto gigabit, nunca va a poder sobrepasar ese gigabit, porque no va a enviar por los 2 puertos a la vez. Ojo, puede enviar por los 2 puertos a la vez, pero no puede enviar trozos, por decirlo de alguna forma, lo que se llama en IP paquetes, de un mismo archivo. Imagínate que te quiere enviar un archivo, no te lo va a enviar por 2. Ajá. Porque no lo pillabas, no lo pillabas. Entonces le darías mucho más trabajo a tu ordenador para intentar hacerlo. Se puede hacer, ojo, se puede hacer, pero ya os adelanto, para vuestra desgracia, que ni Windows ni MacOS pueden. ¿Vale? Se pueden hacer instalando una serie de softwares de control para eso, para coger paquetes de varias tarjetas de red, como si fueran pues una especie de empaquetadores, por decirlo de alguna forma, que pueden hacer que un ordenador tenga más de una tarjeta y pueda recibir por ambas. En Linux se puede hacer. Mira, igual tiene que ver con lo que nos dice después. Pero en los sistemas operativos convencionales no. Dice, ustedes hablaron principalmente de Synology. No la conozco porque yo uso QNAP. Mencionaban que se podía usar backup de tarjetas o discos directamente en el puerto USB. Yo tengo mis archivos en un disco formateado como macOS Extended Journalet. Ya que el sistema de archivos que maneja la NAS es Linux, ¿se pueden hacer copias de los archivos directamente con un disco con formato macOS? Sí, porque yo lo hago. Sí se puede. Depende del modelo y la versión. Pensar que la mayoría de NAS funcionan en Linux. ¿Y por qué funcionan en Linux? Por la gestión de los puertos Ethernet lo hace mucho mejor. Muchísimo mejor. Además, el sistema operativo es mucho más liviano. No necesitan un procesador muy gordo para las 4 tareas que necesita hacer. Sí, puede leer sin ningún problema. Lo que no puedes escribir. Esto es otro tema. Ni tampoco va a poder escribir en un NTFS. ¿Vale? O sea, podrían hacerlo, pero muchas lo capan. Porque el sistema de archivos que utilizan es propio también, O sea, pero sí, yo conecto indistintamente discos FAT32, discos NTFS y discos MacOS y no tengo problemas. Bueno, muy bien. Oye, y Luis... eso que la mía es antigua, porque tiene 2 puertos USB 2 y un puerto USB 3 solo. Hostia, yo no sabía que tenía USB 3. La de delante es USB 3, las de atrás son USB 2. Por eso iba un poquito más rápido, pero no pensaba que era el 3. Sí. Muy bien, y pues eso, muchas gracias, pero es Luis. un USB 3 0, No es la que hay ahora, es la primera versión. No por es tan eso digo, rápido. ostras, parece que está a medio camino entre una cosa y está a otra. medio camino.
Y ahora creo que ya es USB 3, 3.2 o 3.3 o una de estas. No lo sé. Sí, va mejorando, es normal. Lo dicho, Luis, muchísimas gracias desde Colombia, un saludo para ti. Y seguimos con José Manuel, que quería que nos aclarara un poquito esta pregunta, comentario, no sé muy bien lo que es. Nos han mandado un mail diciendo cómo enfocar en distintos momentos, como en casa o en la calle, y te has quedado ahí. Entonces, te podemos dar consejos sobre cómo enfocar en todas las situaciones del mundo, pero si puedes ser que todos son iguales. Claro, es lo que iba a decir, que un enfoque funciona igual dentro que fuera y dependerá de contingencia. No, a ver, hay que tener en cuenta... Lo primero que hay que tener en cuenta cuando vayas a trabajar a nivel de enfoque es la intensidad de la luz. Cuanta menos intensidad tiene la luz, más le va a costar enfocar. Pero eso es un fallo propio de cómo funcionan todos los objetivos del mundo. Y es que al final, por mucho que tengan un motor ultrasónico, no utilizan ultrasonidos para buscar el enfoque, sino que utilizan contraste. Entonces, si no hay luz, no hay contraste. Y claro, ahí fallan. Por eso, por ejemplo, cuando hacéis fotos a contraluz por una ventana, ponéis a alguien en una ventana y hacéis fotos, os falla a veces el enfoque. De hecho, la confirmación de enfoque es errónea. Y es precisamente por esto, por el efecto que hace la luz al entrar y dar, por ejemplo, en los cantos de la persona, entonces tiende a cerrarse. Entonces es como si hubiera un espejismo para él. Es como si el contraste se hubiese más adelantado, más atrasado de su posición real. Es exactamente lo mismo. Si tú, por ejemplo, estás en estudio, estás con flash y tus fotos las ves más nítidas que si estás en la calle, no es porque enfoques mejor cuando estás dentro, es porque hay más luz y más intensa. Y entonces ves mejor la resolución, no te afectarán tanto las aberraciones. Pero plantéate una cosa, a ver qué te parece. Y no es un tema de profundidad de campo, ¿eh? Ojo, no confundamos las cosas, porque la zona enfocada es igual en la apertura más amplia que en la más pequeña. Sí, igual. Sí, es un único punto. Es un único punto. Plano. Es un único plano que está enfocado, el resto no lo está. El resto es aparentemente enfocado. ¿Tienes la sensación de cuando usas flash, por ejemplo, y estás a f8 te quedan mejor que cuando sales a la calle y lo haces a 2.8? Ahí tengo yo. ¿Sí? Vale, pues no es por el enfoque, es por las aberraciones. Hostia, vale. Cuanto más abierto está el diafragma, más aberraciones hay. Vale, y más resolución hay. Quiere decir que si hay aberraciones, más te afectan. Otra cosa, espera. A ISO 200, si tienes una buena luz, tienes bastante más calidad que cuando te falta luz y disparas a ISO 200 también, aunque parezca una perogrullada. ¿Es posible? ¿El qué? Lo que estabas diciendo, o sea, tú a ISO 200 o a ISO 400, cuando tienes una buena luz, pero quieres una velocidad alta de obturación, lo subes a ISO 200 y ISO 400. Cuando tienes una luz de flash, puede ser que se vea mejor que cuando no la tienes, aunque tengas suficiente luz en otra. Sí, siempre. ¿Verdad? Vale, siempre, pero ¿por qué? Es por lo que estabas diciendo, ¿no? Pero es por lo que decía, a ver, pensar que la luz de flash es una luz muy dura. Por eso es que... Porque es muy pequeña. Y te da más definición. No es que te dé más definición, es que ves más las sombras. Como ves más las sombras te y es totalmente recta, y aparentemente tienes menos contraste, porque es plana, la tienes montada encima de la cámara. Vale. Tienes menos contraste, es plana. Porque la luz es muy frontal. Pero ¿cuál es el problema? Claro, se ve menos el grano quizá, ¿no? O menos no se ve porque hay luz. Claro. O sea, el grano en luces altas no se ve. Cuesta muchísimo verlo. Tienes que coger... Si queréis ver grano en luces altas, la única opción que hay es disparar muy subexpuesto y luego subirlo en postproceso. Entonces aparecerá, pero ya veréis que aparece mucho antes en las sombras. Es que hace tiempo que me di cuenta y digo, bueno, no sé si yo estoy alucinando, pero puedo subir aquí a ISO 200, ISO 400 y no se va a ver como en otra situación. No, y tú puedes incluso subir mucho el ISO y usar flash y no se va a ver. Claro. Salvo en las zonas oscuras, que ahí sí que estará. Pero es un diferente grano, ¿eh? El grano que se puede generar por una subexposición y el grano que se genera por un ISO alto. Es diferente, ¿vale? Si tú subexpones y subes luces, aparece muy rápido. Si tú subes mucho el ISO, pero está bien expuesta, cuesta más que aparezca. ¿Vale? Bueno, pues a ver si nos puedes aclarar, José Manuel, a qué te refieres. Hemos tratado un poco el tema del enfoque así en general y eso, y alguna cosa más. Pero bueno, si nos puedes dar alguna pincelada de lo que te interesa, pues podemos atinar más y contestarte mejor. Y seguimos con Carlos Martín, que nos dice: hola, llevo tiempo escuchando el podcast y la verdad es que está genial. Felicidades por el programa. Quería lanzaros una pregunta con respecto a la compra de una Canon 5D Mark II. Por casualidad conozco a alguien que me vende una por un precio razonable.
pero ¿creéis que merece la pena actualmente? Desde el principio quise una full frame, pero no se me había pasado no se me había presentado la oportunidad. Vosotros que conocéis bien el equipo, por favor, dadme vuestra opinión. Creo que te voy a dar una respuesta clara y concisa. Sí. Y yo lo mismo. Sí. O sea, ni te lo pienses. Si el precio es razonable... Claro, a no ser que te quiera cobrar 1.500 euros. No, claro. Si el precio es razonable... Estará a un precio razonable, con lo cual... es una cámara fantástica, va muy bien esta cámara. Cómprala y si no la has primera cámara, nunca... además, que sacó vídeo en Full HD en condiciones. O sea, que incluso tienes el tema del vídeo. A mí no me interesa una porquería esto, ¿no? Pero piensa que la 5D Mark II lleva el mismo procesador que lleva mi cámara y llevo 10 años usándola. Es un Digit 3 y esto es para siempre. Sí. Y tiene exactamente los mismos megapíxeles que tiene mi cámara. Y si no has son trabajado 21,7 creo. Si nunca has trabajado con una full frame, tocar una full frame después de venir de una de recorte... Bueno, se nota, Y la construcción de la 5D no tiene nada que ver con las series inferiores. Tampoco es una 1... Pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Sí, recomendadísimo. Y además, en plancha. Los menús son iguales que los que tengo yo, son súper intuitivos. Creo que ahora se están complicando mucho con el tema de los AF. Están haciendo menús cada vez más complicados. Y la verdad es que sí que vale la pena. Para mí, sin ningún problema. Muy bien. Pues si podéis encontrar cualquier Mark II o Mark III a buen precio, es que de verdad no le deis ni una vuelta. No, son cámaras porque son dos cámaras muy buenas, muy buenas. De hecho, os diría hasta la Mark I, la que no tiene Mark, la clásica, la 5D. Sigue siendo una cámara fantástica. Sí. Muy bien, y vamos con la... Hablamos, claro, de una cámara que tiene casi 10 años. Más 10 años tiene la mía. Y yo ya tenía la 5D... Más. La Mark II no tendrá mucho más. No. La Mark II tiene 10 años. La Mark I tiene la Mark I tiene como 15. La Mark I, o sea, la Canon, no, 15 no, tendrá 13. O 13, mi hija, sí, por ahí, 12, 13. Sí, 12 o 13 años. Porque yo también la tengo. O sea que... 12 o 13, pero es verdad que sigue siendo una cámara, pero vamos. No, yo no me deshago de ella. Y eso que tiene que pasar por el SAT porque se cayó el espejo otra vez. ¿No? Pero tengo que llevarla. Muy bien, y la última pregunta que trataremos hoy nos la manda Tony Cabanes, que nos dice: muy buenas profesores, soy un muy novato y os sigo con devoción, me aclaráis muchas dudas, gracias por vuestra labor. Os lanzo mi duda, ¿qué programa debo utilizar para revelar mis fotos? Lo intenté hace años con Photoshop, pero me perdía. En Lightroom no lo he tocado, pero he empezado a ver vuestros vídeos. He oído hablar del Camera Raw o algo así. No pretendo hacer fotomontajes de momento, solo revelar y arreglar las chapuzas, pero tampoco sé qué limitaciones tienen o para qué están enfocados cada programa. Supongo que cada programa tendrá sus particularidades. Espero que podáis ayudar a aclararme. Gracias por todo y un saludo. Mira, te lo voy a poner fácil. Si abres con Photoshop cualquier RAW, vas a cargar Camera Raw. Y si revelas con Lightroom, vas a usar Camera Raw. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Ninguna. La diferencia es el entorno en sí. Cuando tú estás en Camera Raw desde Photoshop y estás cargando fotos, es muy difícil jugar con varias fotos a la vez. ¿Lo puedes hacer exactamente igual? Sí, pero tampoco vas a cargar muchísimas porque si no va todo como muy lento, ¿no? Vale, y si lo haces desde Lightroom, pues no. Simplemente Photoshop te ayuda a revelar, pero Lightroom te ofrece un flujo de trabajo, es la diferencia. Vale, es lo que te iba a decir, que al final aclarémosle un poco Lightroom. Lightroom es una herramienta de flujo de trabajo para fotógrafos. Que te permite catalogar la foto y te permite el revelado fácil, digamos, o bastante. Igual de fácil, lo que pasa es que en vez de tener que ir cambiando de pestañas, está en columna y es más fácil verlo todo. Si hay cosas que además tú no tocas, las puedes plegar y ya ni te molestan, ya no las tienes porque dices, eso no lo voy a tocar, yo nunca me voy a meter con las curvas, pues lo plego. Yo por lo que recuerdo estaba muy pensado, al principio tienes el balance de blancos y tal, o sea, todo como dices tú, con un flujo de trabajo. El flujo ya está en todo eso y entonces sigues un orden. Efectivamente. Que es desde más simple a más complejo. Recortas antes de hacer cualquier ajuste en la imagen, todo eso que fíjate, tiene su sentido. Lo más simple, todo el tema de niveles, arriba, desde la temperatura hasta niveles básicos. Y el último es el perfil de color, que es lo que suele ser más complejo y todos acabamos utilizando uno y siempre el mismo para evitarnos rollos. Pero ahí, por ejemplo, si tú has utilizado una carta de color, una color checker, por ejemplo, es ahí donde vas a cambiar, es ahí donde vas a poner la carta que has capturado, ¿no?
Efectivamente, Tony, yo te diría que si estás apuntado a los cursos y estás viendo los programas, te recomiendo directamente el de Lightroom. Sí, una vez lo veas, líate ya, o sea, te coges, te importas todas las fotos que tengas fácil. Y empiezas a trabajar con ella y enseguida... Es muy fácil, además el curso está hecho para empezar así, desde el principio. O sea, de no tengo nada, voy a importar unas fotos, voy a crear un catálogo y a partir de ahí voy a empezar a aprender. ¿Qué pasa después con Photoshop? Pues eso, pues ediciones mucho más complejas y otra historia que no tiene nada que ver. Aparte del Camera Raw que existe también y puedes revelarlo. Bueno, es que el Camera Raw es una pieza independiente. Sí, no que se invoca desde Photoshop y desde Lightroom. Desde Photoshop lo vemos porque sale una pantalla antes que es diferente. Y desde Lightroom no lo vemos porque es parte de... Es su propio motor, digamos. Es parte de Lightroom. Usa el motor, pero lo usa sobre una capa que es Lightroom. Entonces es diferente. Muy bien, Tony. Si no ha quedado claro, pues vuelves a preguntar. Y si tienes muchos problemas con cualquiera de los dos, la otra opción es usar el software del fabricante, que suele ser muy simple. Al menos para hacer niveles, para retocar. Tarde o temprano vas a acabar en Lightroom como poco, pero a la larga casi todo el mundo acaba en Photoshop. Pues diría que por poner numéricamente el tiempo de dedicación siempre es mucho mayor en Photoshop que en Lightroom. Y yo hago la mayor parte, todo lo que puedo lo hago en Lightroom, pero hay cosas que no se pueden hacer en Lightroom de momento. Muy bien, pero porque cada versión mete cosas. Pues hasta aquí el programa de hoy. Hoy nos hemos ajustado bien a los 30 minutos de duración, que a veces nos cuesta. Como digo siempre, ahora puedo sacar un tema friki y se nos puede ir un cuarto de hora. No, en el siguiente. Vamos, sabéis que grabamos prácticamente de 3 en 3 los programas. Si no lo sabéis, pues os lo digo ya ahora. Nos queda un ratito, así que continuamos con el siguiente programa en un rato. Como os digo siempre, si os gusta el contenido y nos queréis ayudar, pues lo mejor que podéis hacer por nosotros es hacernos una reseña de 5 estrellas en iTunes, que por cierto se han frenado algo, o sea que por favor, si podéis ponernos una reseña, pues está estupendo. Y nada, ahora, y un me gusta. Hay mucha confianza con lo del Telegram, se están columpiando, Claro, lo están poniendo. No, es cierto que se está poniendo todo en Telegram, que bueno, que nos parece estupendo, por eso nos pedimos más comentarios, más tal, porque realmente tenemos un montón de preguntas vuestras como para rellenar programas y programas. Y nada, y como sabéis ya, pues también un comentario o un me gusta en iVoox. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. Hasta el próximo.